tiempo de buscar a Dios, es tiempo de buscar el arrepentimiento, es tiempo de cumplir segunda de Crónicas capítulo 7 verso 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, me buscaren, buscaran mi rostro y se arrepintieren de su malo camino. 4 cosas está buscando Dios en medio de estas crisis. 4 cosas. Buscar el rostro del Señor, arrepentirte, orar y convertirte de tu mal camino. Eso te lo pide a ti, me lo pide a mí. Es lo que Dios nos está pidiendo. Concedámosle el deseo a Dios en medio de esta crisis y veremos la gloria de Dios. Veremos cómo Dios detiene el juicio, vemos cómo Dios nos restaura las naciones, restaura a los que están enfermos. Lleva este mensaje, transmítelo a los que están allí en casa, a los que están infectados, una voz de aliento que Dios puede refrenar, que Dios puede frenar, cancelar, detener esta plaga, este virus. Salmo 91 verso 10: plaga no tocará tu morada. ¿A quiénes? A los que habitan en la presencia de Dios, a los que adoran, a los que le buscan. No es a todo el mundo, es a los que claman, adoran, a los que se humillan y reconocen su malos caminos. Quiero compartir la palabra en este ayuno con ustedes. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Les invito a abrir la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando las escrituras. Vamos a seguir estudiándolas. Gloria al Señor. Hemos tenido contratiempos hoy con la luz, el fluido eléctrico en mi pueblo y con la señal, pero seguimos avanzando. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Gloria al Señor. Lo tiene en el libro de Génesis. Génesis, una historia maravillosa. Hay en Génesis que meditemos hoy. Gloria al Señor. En el capítulo vamos a leerlo a partir del verso 5 de Génesis 6. Estoy leyendo en la Biblia traducción lenguaje actual. Traducción lenguaje actual. Te recomiendo, mi recomendación en cuanto a la Biblia, instala una Biblia que me recomendó un amigo que está conectado. Celu Biblia. El icono es como azulito, un pececito. Aquí. Gloria al Señor. Allí, si lo ven, Celu Biblia y traducción lenguaje actual. Aquí pueden ver la traducción. Aquí le hacen clic allí, traducción. Gloria al Señor. Vamos entonces a mirar las escrituras. Libro Génesis capítulo 6. Vamos a leerlo desde el verso 5 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Dice: en este mundo la maldad de los hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando vio Dios tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho. La humanidad se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Por eso dijo: voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho. Estamos hablando de Dios. Dios habló, Dios dijo esto. Oye, Dios dijo esto. Gloria al Señor. Sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta.
Hay alguien en la tierra, hay alguien en Colombia que Dios se agrada porque tiene caminos que a Dios le agradan. Hay alguien en Colombia, hay alguien en un hogar que Dios ha visto su humildad, su oración, su petición, su súplica, y ha visto su conducta en la tierra. Hay alguien, siempre habrá alguien, siempre Dios levantará un pequeño remanente, siempre habrá una iglesia, siempre habrá un rebaño, siempre habrán unos cuantos que agraden a Dios. En este caso, en el tiempo de Noé, en toda la humanidad que se había pervertido y se había alejado de Dios y había hecho lo malo, Dios se entristeció, pero encontró a un hombre llamado Noé. Y déjame decirte que ese Noé representa la iglesia, representa al pueblo de Dios, representa, para que me entienda mejor, a todos los hijos de Dios que tienen una linda relación con el Padre Celestial. No estoy diciendo con el que va a la iglesia, que tiene que ir a la iglesia. Estoy hablando con el que va a la iglesia, pero que tiene una relación íntima con Dios su Padre. Dios siempre tendrá un pequeño remanente. Ese eres tú. Ese eres tú que estás oyendo esta palabra. Ese eres tú que has visto que Dios está detrás de todo este asunto. Ese eres tú que has entendido que Dios le está llamando la atención al planeta, que sin Dios nada somos, sin Dios nada podemos hacer. Eso es tú que has entendido, reconocido que sin Dios nada somos en el mundo, como dice el cántico. En el mundo hay alguien, ese eres tú, que has entendido que hay que buscar el rostro de Dios, que hay que arrepentirse de los malos caminos, de los malos pensamientos, de las malas obras. Ese eres tú, que tiempo tú eres ese Noé, el Noé de tu casa, porque Noé fue el salvador de su familia. Por eso Dios nos ha mandado a estar recogidos en casa. No salgas, quédate en casa. Dios mismo ha permitido, Dios mismo le ha placido que nos quedemos en casa. Igual manera le mandó Dios a Moisés, a su pueblo en ese tiempo de crisis, que se recogiera en su casa y no saliera, y que hiciera el sacrificio de un animalito, una ofrenda especial a Dios, un corderito hermoso, perfecto, y que la sangre de este animal perfecto que representaba a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, untara la sangre en los linteles de la casa, de la puerta, para que el destructor, para que la plaga no tocara su morada, para que no hubiera muerte. Hay alguien en esta tierra, en este hogar, y felicito porque no solamente es en un hogar, sino que Dios me muestra que hay muchos hogares que ya Dios está levantando. Noé en Santa Marta, en Algarrobo, en Fundación, en Copey, en las Naciones, en Barranquilla, en toda Colombia y en las Naciones. Dios está levantando Noé, que sean el medio de salvación de la familia, de la casa. Quédate en casa, refúgiate en el arca. Hay un arca literal que es nuestro hogar, nuestra casa, nuestro refugio, pero también espiritual, que es Jesús. Jesús es nuestra arca. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En el tiempo de Noé, la maldad se había aumentado tanto, y estamos hablando del principio de los tiempos, en el origen. En estos días de ayuno hemos hablado de Adán y Eva, la maldad de ellos y la consecuencia de su maldad y de su pecado que les trajo. Hablamos de la maldad de Caín después de Adán y Eva, y vemos el castigo, cómo fueron castigados por su desobediencia. ¿Quién los castigó? Dios. ¿Quién los corrigió? Dios. ¿Quién tuvo que hacer justicia? Dios. Justicia. Dios tuvo que implantar unas medidas a la serpiente, que representa al diablo, a la mujer y a Adán, por su desobediencia.
Dios tuvo que tomar correctivos entonces cuando el hermano mató al hermano Caín. Y hablábamos que a veces, gloria al Señor, tenemos los niños, los hijos, ¿verdad? Encontramos que se presentan casos donde en el corazón del muchacho hay una maldad que no entendemos de dónde viene, porque el diablo los ha cautivado. Llamamos la atención a cada padre que, como hizo Noé, principio bíblico a sus hijos, así como lo están haciendo algunos de los que ya están conectados, enseñándoles principios bíblicos a sus hijos. Gloria al Señor, esto Dios le agrada, es lo que Dios está buscando. Gloria al Señor. Entonces hoy encontramos la historia de Noé, como en el principio de los tiempos la maldad se había esparcido tanto, se había multiplicado tanto, que nuevamente Dios tiene que mirar y tiene que responder, tiene que tomar la actitud del buen padre. Y el buen padre es tomar correctivos. Gloria al Señor. Vemos, la Escritura nos enseña que Noé se convirtió en el primer predicador, el primer pregonero de justicia. Empezó a anunciar: arrepiéntanse, busquen de Dios. Y esto no es para que la gente se asuste, como algunos están diciendo. Esto es la palabra de Dios. Esto es lo que encontramos en la Escritura. Encontramos que no sucede nada en la tierra sin que antes Dios nos advierta y sin que antes Dios no diga que se hace o no se hace. No sucede nada en la tierra que Dios no le dé la salida, la aprobación. Pronto veremos la historia de Job y ahí podrás entender mejor. Te lo invito a que la vayas investigando, la historia de Job. Pero te estoy mostrando ya estas historias. Hoy vamos con este tercer caso, donde Dios tiene que intervenir en una familia, en una nación, en una ciudad, en la tierra. Y encontramos entonces cómo Dios, enojado, molesto, desagradado, triste por la maldad del hombre que se había esparcido, tuvo que tomar correctivos. Porque un buen padre siempre tiene que tomar correctivos. Un buen padre tiene que intervenir en las cosas de su casa. Gloria al Señor. Aparte de ese Noé que Dios está llamando en cada casa, Dios está llamando a Noé unos líderes espirituales de su familia y de su comunidad, que le lleven la palabra de restauración, la palabra de sanidad, pero también la palabra de verdad. Y es que todo esto no salió de la nada. Gloria al Señor. Aunque el diablo vino a matar, hurtar y destruir, Jesús vino a dar vida. La palabra de Dios, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Entonces encontramos por la Escritura, esta es la verdad. Y la verdad es que, gloria al Señor, Dios encontró a un hombre. Di: yo soy ese hombre, Dios, heme aquí. Di: yo soy ese hombre. Yo le digo a Dios en esta crisis: he aquí a tu Noé. He aquí un Noé, Señor, pregonero de justicia. Padre, yo guardo a mi familia en casa. Te pido perdón por mi familia. Me pongo aquí, Señor, a clamar, a interceder y a preparar el arca, Señor. Aquí estoy, dime, ¿cómo hago el arca? Y aquí estamos, Señor. Y Dios nos da estrategia, ayuno toda la cuarentena, transmisión desde las 11 de la mañana, desde Colombia, Algarrobo, Colombia, y clamores de a partir de las 6 de la tarde. Así estamos preparando, así estamos. ¿Para qué? Para que venga la salvación a tu casa, a tu hogar, a mi hogar, a mi familia. Gloria al Señor. Entonces, eso, Dios gloria al Señor, se acaba de conectar también un Noé de su casa, de su familia y de su pueblo y de su ciudad. Gloria al Señor, que Dios está buscando en este tiempo un Noé que se quede en casa, que se quede en familia, que empiece a meter en el cuento a su mujer y a sus hijos y a la familia de sus hijos. Es decir, padre con los hijos, hasta los nietos. Gloria al Señor. De que levante, que prepare el arca. Y el arca es Jesús en estos tiempos. La salvación a toda esta crisis, a esta pandemia, es Jesús de Nazaret. La sangre del Cordero que limpia y que nos cubre de todo mal, y que nos limpia de todo pecado, y que fue derramada en la cruz del Calvario. Ese Noé. Ese Noé. Aquí estamos, aquí estoy. Gloria al Señor. Que Noé siempre obedeció a Dios.
Entre la gente de su tiempo no había nadie más bueno ni honrado que él. Noé tuvo 3 hijos que fueron Sem, Cam y Jafet. Y gloria al Señor, alabo y bendigo la vida, gloria al Señor, del apóstol Rodríguez. Gloria al Señor, un hombre de Dios que es ejemplo en su ciudad, en su pueblo, Retén, Magdalena. Gloria al Señor, un padre espiritual, bendiga su ministerio. Gloria al Señor. Y dice la Escritura que así como este hombre, gloria al Señor, no como el único, porque Dios tiene en cada pueblo, tiene un hombre que representa a su comunidad. Yo quiero ser ese, que en mi pueblo, tú eres bueno, Señor. Y aunque tengamos problemas en la red, en la señal, te damos la gloria al Señor. Así que tú eres ese Noé. Dile aquí, heme aquí. Y en cada familia Dios está buscando un Noé. En cada ciudad está buscando Dios un Noé. Gloria al Señor. En cada país Dios está buscando un Noé. Que siempre este hombre, y declaro que tú eres ese hombre, obedeció a Dios entre la gente de su barrio, de su familia, de su pueblo, de su país. Dice que no había nadie más bueno ni honrado que él. Y él tuvo una familia que la levantó en el temor a Dios, en los principios de la palabra. Bendigo a todos aquellos hogares, ciudades, pueblos y países que bendicen la palabra de Dios, bendicen a Jehová de los ejércitos. Bendigo a todos aquellos, gloria al Señor, que saben que la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios, y aunque la escribieron hombres, fue inspirada por el Espíritu Santo, que es palabra de Dios. Bendigo todos aquellos hogares, a todas aquellas ciudades y pueblos donde le dan la importancia a la palabra de Dios. No solo la abren, sino que la leen, la estudian, meditan en ella y cumplen lo que en ella está escrito. Gloria al Señor. Y dice la Escritura que Dios se dio cuenta de que los habitantes de la tierra eran rebeldes, violentos. Ay, santo es Dios. Tenemos que reaccionar. Tenemos que meditar. Tenemos que meditar. Aquellos que se conectan, aquellos que trabajan en la parte de la seguridad, gloria al Señor, en lo que tiene que ver con el orden público, saben que la maldad se ha aumentado. La maldad se aumenta. El crimen se ha aumentado. Y hemos visto que en esta pandemia como el índice de crimen ha reducido, ha menguado, ha disminuido. Gloria al Señor. Vemos cómo ha disminuido. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vemos cómo Dios está limpiando la tierra. Gloria al Señor. Hay que ver lo bueno en toda esta crisis. Hay que ver lo bueno en esta crisis. Pero ahora queremos salir pronto de esta crisis. Yo quiero salir pronto. Queremos salir pronto de esta crisis. Volvamos nuestro rostro a Dios. Volvamos nuestra mirada a Dios, al Creador. Volvamos al principio. Quizás esta palabra suene dura. Quizás esta palabra no la creas, no entiendas. De pronto digas, eso no lo puede decir la Biblia. Todos. Le dijo Dios a Noé: voy a acabar con todos los seres vivientes de este mundo y dejaré la tierra inhabitable porque está llena de violencia. Así que toma madera y hazte una casa flotante. Úntala con brea por dentro y por fuera y construyele varios cuartos. A medio metro del techo. Empezó Dios a decirle el diseño, gloria al Señor, a mostrarle el diseño del arca. Dios se lo reveló de 3 pisos para hacer cuartos en ella, una construcción muy grande, flotante, un arca. Sin embargo, voy a hacer un trato contigo, le dijo Dios a Noé. Dios quiere hacer, escuchando, contigo que tu corazón se ha arrepentido, contigo que has dicho, sí Señor, es verdad, todos nosotros somos malvados, somos malos. Tú que has reaccionado, tú que has hecho un compromiso con Dios en esta cuarentena, y cuando termine la cuarentena, tú que te has comprometido con Dios, dice la Escritura, gloria al Señor, que Dios le dijo:
sin embargo voy a hacer un trato contigo. Tú, tus hijos, tu esposa y las mujeres de tus hijos entrarán en la casa flotante, en el arca. Un trato, te voy a salvar a ti y a tu familia. Noé tenía la esposa, 3 hijos y las mujeres de sus 3 hijos, en total con Noé 8. Noé y 7 personas más. Por eso déjame decirte a ti, querido amigo, querido familiar que estás conectado, Dios quiere salvar a ti y quiere salvar a tu familia. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es lo que estamos buscando en estos ayunos y en estos clamores, que Dios sane la tierra, pero que Dios, ¿de qué nos sirve escapar de este virus y de la plaga y de la enfermedad? ¿De qué nos sirve si perdemos nuestra salvación y perdemos nuestra alma? Si tú eres un hijo de Dios, si tú crees en la Biblia, en la palabra de Dios, si tú crees y has escuchado la palabra de Dios, que Dios quiere salvar a la humanidad y que viene pronto por su iglesia, por su pueblo, por sus hijos. Y si entiendes que un hijo obediente tiene que someterse a las reglas y mandamientos de su padre y vivir en su casa y ser respetuoso con sus padres, gloria al Señor, si tú entiendes esto, entonces podrás entender que aparte de Dios librarte de la plaga y del virus, Dios quiere salvar tu alma. Porque la Escritura dice en el libro del Apocalipsis, cosas peores. Dios nos va a sacar de esta pandemia. En el nombre de Jesús te lo aseguro. Oración a Dios, no. Está llamando la atención. Dios quiere, gloria al Señor, que tú en esta cuarentena, encerrado en casa, entiendas que eres un Noé, que Dios quiere hacer un pacto contigo. Que si tú te comprometes en buscar, adorar, glorificar el nombre de Dios, en convertirte en un hijo de verdad de Dios, no de palabras, sino un hijo de verdad. Un hijo de verdad. Tú tienes hijos y sabes lo que es ser hijo, y tú fuiste hijo. Y sabes que un hijo tiene una casa, tiene unos padres, tiene unos hermanos, tiene unos compromisos, unos derechos, pero más que derechos tiene unos deberes. Y hoy no se quiere hablar de deberes, sino de derechos. Tú sabes que la enseñanza tradicional fue mejor que la de ahora, y que un chancletazo, que un varetazo, como dice la Biblia, con vara de la corrección, como nos criaron nuestros padres antiguamente, esa enseñanza de pronto dolió un poquito en la pierna, pero de verdad que nos libró del crimen, de las calles, de las drogas, de los malos caminos. Así que si tú eres un hijo de Dios, tienes que saber que tienes que regresar a la casa del Señor. En este momento tienes que reconocer que si no vamos a su casa, que si no buscamos a Dios, entonces ¿cómo podemos llamarnos hijos de Dios? Si un hijo está en casa, y la casa es principalmente, sí, te lo aplaudo del corazón. Segundo, tu hogar, tu familia. Pero tercero, es la comunidad donde están todos los hermanos en Cristo. Porque si Él es tu papá, yo soy hijo de Dios. ¿Y tú? Tú también eres hijo de Dios. Tú eres mi hermano en Cristo. No hablemos de parientes, que somos primos, sobrinos. No, hablemos, somos hijos de Dios. Entonces, tú eres hermano mío, yo soy tu hermano. Entonces, Dios nos manda que estemos juntos en armonía en la casa de Dios. Salmo 133. Salmo 91:1, el que habita en la presencia de Dios, pasa la noche en su presencia. El que habita en el templo, al abrigo del Altísimo. Hebreos 10:25, eso, 10 por ahí adelante, Dios 25 creo es. Dice, no dejando de congregarse con muchos en la casa. Pero Dios te está llamando a la atención a que busques en tu casa a Dios. Y eso fue lo que pasó con Noé. Dice, sin embargo, Dios le dijo a Noé, como yo he visto que tú eres un hombre de Dios, tú eres mi hijo y das ejemplo y te portas bien y me obedeces y no estás de acuerdo con las maldades de los que te rodean, entonces voy a hacer un trato contigo. Enciérrate en tu casa, haz una casa, prepara una casa flotante llamada arca, gloria al Señor, hazla, yo te voy a decir cómo la vas a hacer. Y te vas a encerrar tú con tu familia y yo los voy a salvar a ti y a tu familia. Por eso te insisto, quédate en casa. Esto viene del cielo. Quédate en casa para que no te contamines y para que no te contaminen los que están allá afuera. Gloria al Señor. Si tú te quedas en casa, Dios te protege, Dios te guarda, Dios te bendice. Gloria al Señor. Y Dios le dijo, quédate en casa con tu familia y prepara
un lugar para glorificar mi nombre, y lo vas a hacer como yo te diga. Por eso en esta noche yo te digo que Noé no hizo lo que él quiso ni lo que pensó. Noé ese hijo representa a la iglesia, representa al pueblo de Dios, representa al hombre de Dios, representa a los que se dicen que son hijos de Dios. Eso representa a Noé. O sea, Noé te está representando a ti, y tú examina tus caminos. Si tu espíritu te reprende, mayor es Dios. Y cuando nosotros nos hacemos un autoexamen, nos damos cuenta de lo terrible y malo y desobediente y desagradecido que somos. Entonces, Dios nos está llamando la atención de que reaccionemos y busquemos la presencia de Dios. Gloria al Señor. Dios te está llamando la atención a que le busques, su rostro. Gloria al Señor. Dios está buscando a ese Noé que en su casa clame, adore, que se aparte de los malos caminos y que esté dispuesto a seguir las recomendaciones de Dios su Padre. Noé entonces escuchó lo que Dios tenía que decirle, y yo dije: estoy triste, molesto, desagradado, porque el mundo entero se ha pervertido, el mundo entero hace lo malo, hay crimen, violencia, mentira, engaño, de todo lo malo que hay. El hermano mata al hermano, todo lo que pasa, la desobediencia. Entonces dice: hazte un arca, prepárate, todo, yo te voy a decir cómo lo vas a hacer para que seas salvo tú y tu casa. Y en el Nuevo Testamento encontramos a Pablo nuevamente recordando estas palabras: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si no me quieres creer a mí, te invito a que leas la palabra de Dios de principio a fin, y no le creas la mentira del diablo, que el que lee la Biblia se vuelve loco. Gloria al Señor. Lee la palabra de Dios. Martin Luther King, gloria al Señor, Martín Lutero enseñó estas cosas. Así que busca, gloria al Señor, busca, estudia la palabra, que es la palabra de Dios. ¿Tú quieres escuchar a Dios? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres saber de Dios? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres saber qué Dios quiere hacer contigo? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres escapar de esta crisis? Lee la palabra de Dios. Pero más que leerla, obedécela. Y dice la Escritura que Dios hizo entonces un pacto con Noé. Y dice: si me haces caso, te guardaré, te libraré de esta terrible juicio que viene sobre la tierra. ¿Y cuál fue el juicio? Gloria al Señor. ¿Cuál fue ese juicio? Dice que Dios dijo: haré llover sobre la tierra. Dios dijo: haré llover. Gloria al Señor. ¿Dónde están aquellos? ¿Dónde están aquellos que dicen que Dios no castiga? ¿Dónde están aquellos que dicen que Dios es bueno, que Dios es bueno? ¿Dónde están aquellos que dicen que no, Dios no hace nada? El diablo, ¿dónde están aquellos? ¿Dónde están aquellos? Te invito a leer la Biblia, que dice la Escritura que Dios se entristeció de que el hombre se hubiera apartado de él y hubiera hecho lo malo. Dios se arrepintió, y de ver tanta maldad le dolió en su corazón, y quiso e hizo algo. Te voy a salvar a ti y a tu familia, y por favor me vas a salvar a los animales, porque los hice también y me da tristeza con ellos. Así que vas a recoger a los animales y los metes en el arca. ¿Por qué Dios no le dijo: introduce a las personas? Porque Él no tuvo que decirle. Pero Dios sabía que no iba a entrar nadie en el arca, sino nada más Noé y su familia. ¿Sabes por qué? Porque hay que reconocer que en esta tierra hay gente que no quiere nada con Dios. Y hablan a Dios, dicen de Dios, pero no quieren. Cuando toque a obedecer a Dios, no obedecen. Pero tú no eres ese, tú eres obediente. Pero repito, hay que reconocer que hay muchos en la tierra que no obedecen ni tienen temor de Dios. Gloria al Señor. Pero Noé era un hombre de Dios. ¿Y sabe qué hizo? Le advirtió a la gente lo que estoy tratando de hacer hoy. Advertirle a la gente que vendrán cosas peores. Vendrán cosas peores. Dios nos va a librar de esto si te humillas. Pero vendrán cosas peores, y Dios está llamando la atención a que busquemos y lo obedezcamos. Entonces Dios le dijo: voy a mandar un diluvio. Y Noé empezó a predicar, a anunciar: viene, arrepiéntanse, viene un diluvio, arrepiéntanse. Gloria al Señor, arrepiéntanse. ¿Sabe qué? Ninguno se arrepintió.
¿Sabe que ninguno le ayudó? Que ninguno entró en el arca. ¿Sabe que solamente 8 entraron en el arca? Por eso en el rebaño y por eso en la transmisión no me preocupa si hay miles o hay unos cuantos, no me preocupa. ¿Por qué? Porque fueron 8, solamente 8 que se salvaron en el arca, 8. Hoy el arca es Dios. Hoy el arca es Dios. Hoy el arca es tu casa. Hoy el arca es tu altar de oración. Así que Dios está buscando bendecir a Noé y a su familia. Dios está buscando bendecir y cuidar a los hijos obedientes, a los que son de Dios, a los que oyen la palabra de Dios, a los que la estudian. No te estoy diciendo mis palabras, no te estoy hablando mis palabras, te estoy leyendo la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces Dios le dijo a Noé: entra toda la gente, dice, entre toda la gente de este tiempo he visto que tú eres el único hombre bueno. Por eso entra en la casa, en el arca, con toda tu familia, porque nada más has visto tú el único. De todos los animales vas a salvar también unas parejas. Gloria al Señor. Y dice: dentro de una semana voy a hacer que llueva 40 días y 40 noches. Así este mundo, todo lo que he creado. Ay Jehová, te estoy asustando, te estoy diciendo mentiras, te estoy presionando, te estoy diciendo, te estoy predicando la palabra, te estoy enseñando la palabra. Que no puede haber tragedia en el mundo, no puede haber juicio sobre la tierra, no puede haber cosas como las que estamos viendo en estos días, no puede haber esto si Dios no le da permiso, si Dios no le da pase. Gloria al Señor. Entonces quieres ser librado y quieres escapar de esta y de las que vienen, pero sobre todo para ser salvo y entrar en el cielo en la presencia de Dios. Entonces debes oír y debes obedecer. Debes oír y debes obedecer. Conviértete en ese Noé en este tiempo. Conviértete en ese padre que teme a Dios y se aparta del mal y se recoge con su familia para glorificar, adorar a Dios y obedecer a sus mandamientos. Entonces Dios le dijo que 40 días y 40 noches iba a llover, que dentro de poco iba a hacer esto, porque iba a exterminar la maldad. Y como la maldad está en el corazón de los hombres, de algunos hombres, en tu corazón no hay maldad. Oíste, porque si tú buscas de Dios, entonces la maldad desaparece en nuestro corazón. Gloria al Señor. Te lo digo para que te animes, ¿no? Porque la Escritura dice que en el corazón está la maldad. Pero ¿cómo frenar la maldad? Arrepintiéndonos y reconociendo que sin Dios nada podemos hacer. Entonces Noé era un hombre bondadoso, un hombre que tenía temor de Dios, que adoraba, glorificaba y estaba siempre en la comunión con Dios y con su familia. Que era un hombre ejemplar, había una mujer ejemplar y unos hijos ejemplares. Te digo, si estos hijos no fueran ejemplares, entonces no hubieran entrado en el arca. Pero ¿sabe por qué entraron? Porque le creyeron a su papá, que su papá le dijo: Dios me dijo que va a destruir esta tierra. Así que ellos le ayudaron, fueron obedientes y ya tenían novia, mujeres. Gloria al Señor. Entonces estos hijos se salvaron porque fueron respetuosos, honraron a su padre, fueron obedientes a su padre. Esta esposa se salvó por una mujer que respetaba, que amaba a su marido. Este hombre se salvó porque amaba a su esposa y cuidaba su hogar y tenía temor de Dios en su corazón. Y déjame resumirte todo lo demás para mañana este mensaje. Gloria al Señor. Tú que estás ahí conectado, comparte este video con otros, haz un comentario y reconoce que sin Dios nada somos. Reconoce que sin Dios nada somos. Reconoce que sin Dios nada somos, que necesitamos a Dios. Gloria al Señor. Así que en este clamor por Colombia y las naciones, estamos pidiendo a Dios misericordia, que nos perdone, que nos limpie. Y estamos pidiendo, gloria al Señor, que levante al Noé,
Y Noé, estábamos estudiando, meditando con mi hermana en Cristo, gloria al Señor, que Noé representa a la iglesia, que Noé representa a los hijos de Dios, que Noé representa el hombre de Dios, que Noé representa el pueblo de Dios. Y tenemos que aceptar, reconocer que no todo el que se diga pueblo de Dios es pueblo de Dios, ni todo el que se diga iglesia es iglesia, ni todo el que se diga es hijo es hijo. La Biblia dice que en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos, profetizamos, anunciamos. Y está hablando de gente que le sirve a Dios. Ok. Entonces no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces tienes que meditar en esto. Estamos hablando de escapar de la crisis, de la pandemia, pero también Dios te quiere llamar la atención, que no te preocupes tanto por esta pandemia, que ya Dios eso va a ser detenido, eso se va a acabar. Preocúpate, Dios quiere que tú te preocupes por tu salvación, que busques, que te arrepientas de tus malos caminos, que nos arrepintamos, que consagremos nuestras vidas y nuestro hogar a Dios. Gloria al Señor. Hoy en este día 10 de ayuno y clamor por Colombia y las naciones, estamos llevándote esta palabra de sanidad, de liberación y de milagro. ¿Tú quieres ver cosas mejores? Sé eso, Noé. Sé ese Noé. Noé es un hombre obediente. Noé es un hombre que tiene temor de Dios. En el nombre de Jesús, Dios quiere que tú y yo seamos el Noé de mi casa, de la casa de nosotros, de nuestra ciudad, de nuestro país. Y si el mundo quiere seguir haciendo lo malo, tú no lo puedes seguir haciendo. Entonces conviértete en ese Noé que le decía: arrepiéntanse de sus malos caminos, busquen la Biblia y busquen en un diccionario que significa pregonero de justicia. Pregonero de justicia, que anuncia la buena nueva de salvación, que anuncia que tenemos que arrepentirnos y convertirnos en nuestros malos caminos. Así que Dios te está llamando la atención y te quiere decir: Dios te va a guardar de toda esta situación, de toda esta pandemia, pero Dios te quiere salvar aún de algo peor, y es del fin del mundo. Dios te quiere salvar del juicio, el juicio final. Vienen cosas peores. Vienen cosas peores. Te lo digo para que te desanimes, te entretengas. No, para que reacciones. Que Dios ha permitido esta pandemia. Gloria al Señor. Y ha hecho tanto en medio de esta pandemia. Hay hogares que se están restaurando. Hay hombres que están obligados a estar en casa con la esposa. Y tanto que quería la esposa eso, ¿no? Porque ese es el orden, que el hombre esté con su esposa y sus hijos, del empleo a su casa, y se va a salir a otro lado, sea a la iglesia, y si va a salir que no, que voy a pagar con su familia, es lo que Dios está demandando. Tú no estás solo, tú tienes una familia. Y déjame decirte, hay un pariente mío muy cercano, que pelea mucho conmigo y me dice: es que yo tengo que pensar en mi felicidad. Olvídate, eso no es amor. La Biblia me enseña que eso es egoísmo, eso es maldad, eso es pecado. La Biblia enseña en el libro de Corintios, gloria al Señor, dice el amor. Corintios 13 dice la Escritura, el amor dice: no busca lo suyo propio, sino el del otro. Así que cuando tú dices y estás buscando mi felicidad, no, tú como padre tienes que buscar la felicidad de tu esposa y la felicidad de tus hijos. Y una buena esposa tiene que buscar la felicidad de su esposo, y un buen hijo tiene que buscar la felicidad de sus padres. Y eso es lo que Dios está deseando, que amemos a Dios sobre todas las cosas y que te refugies. Sé ese Noé. Te invito, sé ese Noé. Los que apenas se están conectando, que vuelvan el video al principio y escuchen la enseñanza. Los que se están conectando, gloria al Señor. Los vecinos que están ahí, que me perdonen que me he pasado un poquito. La luz nos ha estado molestando y la señal, gloria al Señor. Así que les pido, los que se están conectando y los vecinos que no han oído, busquen en Facebook Nicomedes Verdores, busquen este video, lo miran de nuevo, lo devuelven y lo comparten. Gloria al Señor. Dios está buscando. Leímos hoy la historia de Noé, mostrándote que todo esto que está sucediendo Dios lo ha permitido, y hay un juicio sobre la tierra. No estamos culpando no, es que todas las naciones, todos, el hombre completamente, toda la humanidad ha pecado contra Dios. El hombre se ha olvidado de Dios, el hombre se ha apartado de Dios, el hombre no quiere nada con Dios. No, o sea, cuando digo hombre es toda la humanidad. Estoy en la lista. Nos hemos alejado de Dios. Gloria al Señor. Hay países que han puesto unas leyes terribles, que dice la Escritura que hay quienes a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno.
Estamos predicando la palabra y para algunos esto es malo. Y Dios dice que es bueno. En cambio, es malo que enseñen cosas que son antibíblicas y ellos a eso le dicen bueno. Entonces este mundo está llegando a su final. La humanidad está llegando a su final. Si tú crees en Dios y crees en la Biblia y crees que hubo un diluvio, prepárate porque vendrán cosas peores. De esta pandemia Dios nos va a librar. Pero y lo que viene después. Si es que todo esto viene porque por la maldad del hombre, mira, en todo lo que hemos estado estudiando y enseñando en estos días, es que todas las cosas horribles que vienen sobre la tierra siempre tienen un origen. Y es la maldad de los hombres. La maldad de los hombres.